Hermanos, le doy gracias al Señor y al pastor que me permiten el privilegio de abrir la palabra y verlos a ustedes y intentar decir algo que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana. Tengo dos versículos para desgranar un poquitito y después ir a la cena. Están en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y versículos 18 y 19. Búsquenlo porque está muy interesante. Y como me gusta decir, lo mejor que tengo en esta mañana es la lectura de estos dos versículos. Lo demás puede fallar. Capítulo 1 de Primera Pedro. Ustedes saben que hay 5 cartas de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que hay 5 cartas del apóstol Pedro? Ninguno sabía, menos mal, porque no hay 5. ¿Cuántas hay? 2, muy bien, perfecto. Así que de las 2 vamos a la primera, en el primer capítulo, y los versículos 18 y 19. Nosotros ahora con estos versículos vamos a, como dije, desgranar algún pensamiento que nos permita llegar a la cena del Señor. Ya tenemos 2 invitadas acá. Una vez me pasó. Tenemos 2 invitadas. Que van a estar ahí. No hay más remedio, no la saca nadie de ahí. Bueno, ¿están? ¿Encontraron a Pedro? Muy bien. Dice 1 Pedro 18 y 19. Sabiendo, por supuesto que este sabiendo viene arrimando de lo que dice antes, pero bueno, no importa. Sabiendo que fuisteis rescatados. Piensen bien en esta palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Allí hay un par de comas con una aclaración, yo lo voy a leer sin esa aclaración porque se entiende mejor. Y es muy importante que vos comprendas lo que dice este versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis, yo diría, fuimos, yo me incluyo, por supuesto, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Antes de Cristo, la gente que necesitaba perdón de sus pecados llevaba un corderito al templo, lo ofrecía ahí al sacerdote. El corderito no tenía que tener mancha ni estar deformado, tenía que ser lo más pintón posible. Un lindo corderito. Y entonces estaba en condiciones de presentárselo al Señor, y ahí el sacerdote se ocupaba de lo que tenía que hacer. Así que nosotros fuimos rescatados, hermanos, fuimos rescatados. Si alguien, yo voy a ser muy breve hoy, y van a ver que no me voy a arrepentir, porque no estoy en condiciones de ser larguero, como otras veces, y además comprendo que creo que todos estamos un poco acosados por el calor de estos días. Yo vine medio desinflado, y ustedes también, así que les ruego que presten atención a algunos conceptos que los van a bendecir. No porque lo diga yo, sino que lo van a bendecir. Vuelvo. Si alguien, presten atención, si alguien necesita ser rescatado, liberado, es porque está sujeto a otro como esclavo o como prisionero o como secuestrado, que hoy es lo más conocido entre nosotros.
Así que si alguien necesita ser rescatado, es porque está preso de guerra, prisionero de guerra, o secuestrado, o esclavo. Y acá el versículo que leímos dice, sabiendo que fuisteis rescatados. El precio a pagar por el rescate depende de la gravedad del motivo del cautiverio o del valor que se da al secuestrado. Si secuestran a un tipo, al hijo de un multimillonario, van a pedir mucha guita. Si me llegan a secuestrar a mí, a un hijo mío, y no van a pedir mucha guita porque vamos a perder el tiempo o me van a matar al familiar. ¿Estamos? Así que el rescate, nosotros necesitamos ser rescatados. Ahora vamos a decir por qué. Pero el precio del rescate depende del valor de la persona que es rescatada. Por ejemplo, ustedes vieron que han sido rescatados, por ejemplo, en este tema de Colombia. Colombia, son dos Colombias. Hay una Colombia que está en manos de las FARC, ¿no?, que son las fuerzas revolucionarias, y siempre han secuestrado, ellos se las ingeniaron para secuestrar gente, y bueno, y después de mucho tiempo, ahora parece que se va a arreglar, yo no me acuerdo si son 30, 40, 50 años que las FARC dominan una buena porción del territorio de Colombia. Ellos viven en una guerra interna permanentemente, y varias veces hicieron rescates. Entonces secuestraron a algún tipo importante y como esas dos mujeres, una que vino por acá, como una señora muy importante, y el gobierno de Colombia también tiene prisioneros de la FARC. Entonces la FARC dice, bueno, le entregamos a esta mujer, pero queremos 30 prisioneros de ustedes, gente nuestra que tienen ustedes. Y el gobierno aceptaba, para rescatar a esa mujer, mandaba 30 prisioneros que tenía. Todo depende del valor del secuestrado. Por ejemplo, habrán oído ustedes tantas veces que se firmó la paz entre Palestina e Israel. Nunca hubo una mentira tan grande. Cada vez que se dan la mano me causa gracia y digo, ¿será la última? Todavía no fue la última. Pero cuando los israelíes tienen varios palestinos y cae un soldado israelita en manos de los palestinos dicen, bueno, nosotros te damos este soldado, pero nos tenés que dar 40 palestinos presos que tenés vos. Y se lo dan, le dan los 40 por ese palestino. Así que si alguien necesita, escuchen estos conceptos, si alguien necesita ser rescatado, redimido, liberado, es porque está sujeto como esclavo, como prisionero de guerra o como secuestrado. Y el precio a pagar por el rescate depende de la gravedad del motivo o del valor de la persona que está secuestrada o cautivada. Pero el pasaje que leímos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál será la vana manera de vivir? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Déjemelo decir con una palabra vieja que todos conocemos. El pecado. La vana manera de vivir, el vivir tontamente, inútilmente, desgraciadamente, es la vana manera de vivir. Y dice la palabra del Señor que nosotros fuimos rescatados del pecado, de nuestra vana manera de vivir, por la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado contra un Dios maravilloso, lleno de amor, de misericordia, el pecado contra un Dios creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas, el pecado contra un Dios infinito necesita un castigo infinito. No podemos ser rescatados por monedas, pero no solo eso, dice, no podemos ser rescatados ni con cosas corruptibles como el oro o la plata. El oro y la plata son dos cosas muy poco corruptibles, pero para lo que es la vana manera de vivir de nosotros, es pavada. Es una sandía que se pudre con el sol, un melón, un zapallo. Nuestra vana manera de vivir hizo posible, hizo necesario que este pecado infinito
cometido por nosotros contra un Dios infinitamente maravilloso, necesitaba un rescate infinito, un rescate maravillosamente grande. El alma cautiva, el que está preso, que necesita ser rescatado, también es inmortal, porque está hablando de rescate de nosotros, seres humanos. Nosotros los seres humanos somos inmortales. Y alguno me dirá, ¿cómo? Si hay muchos que se mueren y los llevamos al cementerio. Sí, llevamos su cuerpo al cementerio y se va a pudrir y no va a quedar nada, van a quedar unos huesitos que con el tiempo también desaparecen, pero el alma que estaba dentro de esa persona es inmortal. Esto lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. De manera que nuestra alma inmortal, que estaba cautiva, presa, es algo que solo puede ser redimido por algo inmortal. Por eso, la sangre preciosa de Cristo, que es inmortal, es lo único que sirve para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, rescatarnos del pecado. Repito, el alma cautiva inmortal es algo que solo puede ser redimido por algo que también es inmortal. La sangre de Cristo involucra el precio de su propia vida, pues derramó su vida hasta la muerte, dice el profeta Isaías. Él derramó su vida hasta la muerte. De manera que lo único que podía resolver nuestro problema de ser pecadores y de vivir una vida vana, sin sentido, es la sangre preciosa de Cristo. El precio pagado por liberación, entonces, corresponde a un valor eterno. Si es inmortal el alma, si es inmortal Dios, si la sangre de Cristo es preciosa más que el oro y la plata, el precio entonces es altísimo, no lo podemos pagar y lo pagó el Señor. Porque ni todo el oro o la plata del mundo, por su calidad de perecederos, podrían redimir a un hombre inmortal. El precio de las cosas está determinado por lo que sirven, para qué sirven. Por eso algunos presos que son muy valiosos, se paga mucho por ello, porque lo que es valioso, lo que hay que redimir, si es muy valioso, entonces necesita algo muy valioso. El precio de las cosas entonces está determinado por su utilidad, por su rareza o por su hermosura. Y la sangre de Cristo es valiosa por su utilidad, ya que nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que pueda quedar sucio con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el valor y hermosura entonces se unen para transformar el único medio de redimir un alma, el único medio para redimir un alma inmortal frente a Dios. Nada ni nadie puede pagar el precio del rescate que nosotros necesitamos para ser salvos y para ser libres. La bendición que una persona recibe cuando acepta a Cristo es de características extraordinarias, sobresalientes. Y voy a decir 3 o 4 cosas, y nada más. La bendición de aceptar a Cristo nos garantiza, primero, que nuestros pecados, todos cuales fueran, los peores, los más horribles que uno se pueda imaginar, todos nuestros pecados están perdonados. Y hay un pasaje muy cortito y muy cerquita de donde estamos, Apocalipsis 1:5, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá hay una alabanza a él y dice eso: el que nos salvó y nos lavó con su sangre. Así que contemplemos a Jesús esta mañana a través de estos símbolos y adorémosle con todo nuestro corazón, adorémosle con un corazón agradecido,
piensen que nada, ni nadie, ni ninguna cosa, por más valiosa que sea, podía salvarnos por la eternidad. Una cosa es ir al infierno eterno de perdición y otra cosa es participar de la gloria eterna de Dios en el cielo con Jesucristo, que es dueño de todas las cosas y que Él quiere que estemos allí con Él. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros, el pecado se fue, terminó. Y Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir el pecado no se enseñoreará? Una palabra media vieja, que capaz que las nuevas traducciones no la tienen. El pecado no será más señor de nuestra vida. El pecado no será más dueño de nuestra vida. No se puede hacer dueño de nuestra vida. Podrá pasar una ráfaga por nuestra mente que se pueda parecer al pecado, pero como no se puede enseñorear, como el pecado no puede volver a ser dueño de mi vida, señor de mi vida, entonces ¿yo qué voy a sentir? Voy a sentir profundo dolor por el pecado cometido, voy a caer de rodillas o como acostumbre a orar y le voy a pedir perdón al Señor. No podemos vivir con los pies en el barro del pecado. No podemos más. El que aceptó a Cristo como Salvador no puede vivir de esa manera, porque no lo resiste. El pecado no se puede hacer dueño de nuestra vida. Dice que no se enseñoreará. En segundo lugar, entonces, primer punto, la bendición de aceptar a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y perdonado quiere decir perdonado, todos. En segundo lugar, la sangre de Jesucristo nos permite entrar al lugar santísimo. Este es un tema que muchos de los que dirigen la adoración y alabanza en los últimos años han usado con muy buen criterio. Porque nosotros podemos entrar al lugar santísimo para adorar. Y bueno, no lo voy a explicar muy largo, pero eso quiere decir que antes de que Cristo venga, los que adoraban al Señor iban al templo. Pero había un lugar para una cosa, otro para otra cosa, y un lugar allá en el fondo que se llamaba lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo, fíjense ustedes, podía entrar el sumo sacerdote, el capo de tutti capi de los sacerdotes, el único que podía entrar una vez al año. Escúchame, antes de que venga Cristo, una vez al año el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo. Pero desde que vino Cristo y lo aceptamos, desde que Él pagó por nuestro rescate, la sangre de Jesucristo nos permite a todos nosotros entrar al lugar santísimo todos los días del año. Bendito sea el Señor. Esto no es pavada. Vos podés desde tu casa, desde cualquier lado, perdóname lo que te voy a decir, hasta desde el baño. Porque muchas veces uno está en el baño esperando que ocurra algo y se viene a la mente y uno puede orar al Señor y darle gracias por lo que sea. ¿Es así? Bueno, entonces, desde cualquier lugar, no se trata de un lugar especialísimo que era el lugar santísimo. Se trata de que yo, cuando acepté a Cristo, soy templo del Espíritu Santo y ya está. Y yo hablo con Él y estoy en el lugar santísimo. No hay nada que me lo impida. ¡Qué bendición! Hermanos, en tercer lugar, la bendición de recibir a Cristo y ser rescatados de nuestra vana manera de vivir por su sangre preciosa, es que recibimos sanidad espiritual, mental, emocional, que puede parecer lo mismo, mental y emocional, y física. Hermanos, hay algunos que le dan mayor trascendencia a la sanidad física. Claro que si uno está con la salud quebrantada, casi parece lo más importante. Pero yo puse este orden. Recibimos cuando el Señor nos rescata sanidad espiritual. ¿Sabés cuántas enfermedades desaparecen cuando tenés sanidad espiritual? Es mucho más importante ser rescatado de nuestra vana manera de vivir por Jesucristo para tener sanidad espiritual y las demás cosas serán añadidas. Sanidad mental.
Sanidad mental, la mente se corrige, se arregla. Esto no quiere decir que nunca un creyente se va a enfermar de la cabeza o de su psiquis, o como le quieras llamar. Alguna vez yo tuve la tristeza de tener como compañero de pastor en la otra iglesia a mi cuñado, que era un tipo extraordinario, era Horacio el Bueno, era un tipo de primerísima, un tipo servicial, increíble, increíble. La iglesia lo votó por unanimidad, parado, aplaudido, cuando él aceptó ser pastor. Se enfermó de la cabeza y el diagnóstico de los psiquiatras fue que era bipolar, maníaco, depresivo. Y muchos en la iglesia se volvieron locos, dijeron, no puede ser, ¿cómo un pastor se va a enfermar de la cabeza? Ah, sí, se puede enfermar del hígado, se puede morir de cirrosis, porque la cirrosis no es solamente por tomar alcohol, se puede morir de cáncer, pero no se puede enfermar de la cabeza. Sí, se puede enfermar de la cabeza, pero la cabeza, cuando vos te entregás a Cristo, mejora, funciona mejor. Por lo tanto, tus emociones, vas a saber manejarlas, porque el Señor está en tu vida, vos estás en el lugar santísimo, sos templo del Espíritu Santo. Y, por supuesto, también sanidad física, como dice Isaías 53, que por allí dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero no fue así. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y me tiento a seguir leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La cuarta bendición es que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos rescató de la ley que existe en los seres humanos que no tienen a Cristo. Hay una ley que es la ley del pecado y por ende la muerte. El Señor nos libró de eso. Si vos aceptaste al Señor como tu Salvador, eso es lo que ocurrió. Y por último, nos libra del temor de la muerte y del infierno. Cuando un creyente le tiene miedo a la muerte, es humano. Morirnos, no queremos morirnos ninguno. Cuando estás cerca de los 80, como es mi caso, estás preparado. Yo estoy diciendo un chistecito últimamente, creo que es de mi propiedad, que estoy en lista de espera. Estuvimos en 2 velorios de gente grande, el doctor Canclini, que fundó esta iglesia, y Marta del Garabedián, en el mismo lugar, en la iglesia del centro, y nos encontramos con unos grandecitos como yo. Dice, otra vez acá, che, nos vemos, y sí, estamos en lista de espera, en cualquier momento venís a despedirme. Y es así, pero digamos que los jóvenes, los niños, no están pensando en esas cosas. Pero sin embargo, muchos le tienen temor a la muerte. Y el cristiano puede ser bendecido con no tener temor a la muerte. Puede ser alguien como el apóstol Pablo que dice, la verdad que estoy como que me tiran de un brazo y me tiran del otro. Por un lado me quiero ir al cielo para estar bárbaro. Y por otro lado me quiero quedar acá porque tengo muchas cosas por hacer todavía. Pero la verdad es que a uno le gustaría estar en el cielo. Y les voy a contar un cuento que capaz que lo conté alguna vez. Resulta que 2 viejitos, un matrimonio, que habían cumplido como 60 años de casados y todo eso, se hablaban siempre, bueno, ¿quién se va a ir primero? Nosotros ya hablamos de eso en casa. ¿Quién se va a ir primero? Esto, lo otro. Yo cuando mi señora cumplió 80 le canté una canción. Si te vas antes que yo, no, si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Y después al final dice, y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hasta cuando, esas son cosas de Dios.
porque uno se va preparando. Estos dos viejitos estaban en esa, ¿quién se va primero? Cuando yo se lo terminé de cantar a Sara, dice, no, yo me voy primero que vos. Bueno, y yo me quiero ir primero que ella. Yo no me quiero bancar eso, que se vaya ella. Y entonces estos viejitos estaban en esa, peleándola, ¿viste? Y dice, qué lindo sería morirnos juntos. Eso sería ideal, pero es tan difícil. Bueno, la cosa es que sacaron un viaje para irse y el avión se cae y se murieron los dos juntos. Parece risa, pero además de ellos dos murieron un montón. El piloto, todo. Bueno, y resulta que los reciben en el cielo. No sé si era San Pedro con la llave, si era el Señor Jesús, no sé quién. Los reciben en el cielo. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Y entonces, bueno, sí, acá estamos, vinimos los dos juntos, dice, siempre teníamos esa gana. Bueno, muy bien, y le muestra una mansión espectacular. Y le dice, esa es el lugar de residencia de ustedes. Pero no, ¿y cómo hacemos nosotros? Nosotros teníamos una casita así nomás. No, pero lo que ustedes han hecho y han vivido y fueron rescatados por la sangre de Cristo, ahora a ustedes les corresponde esa mansión. Pero, viste, vieja, qué cosa. Bueno, dice, ¿y para comer cómo se hace acá? Le muestra un salón inmenso lleno de comida, mesa, vaso largo, postre, la cosa de loco. Y después le muestra otras cosas. Y el viejo no nada más y le dice, viste, vieja, ¿para qué habremos ido tanto al médico y tomar remedio y remedio? Podíamos hace como 10 años que podíamos haber estado acá. ¿La entendés? Uno se aferra, está bien, Dios puso ese sentimiento. Pero no tengamos temor a la muerte los cristianos. Ojo, cuando cruzamos la calle miremos. No nos tiremos abajo del tren a ver qué pasa. No, pero quitemos de nuestro corazón, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, y no tengamos temor a la muerte, y menos tengamos temor al infierno, porque ¿saben dónde vamos nosotros? Cuando nos morimos. ¿A dónde? Al cielo, sí señor. Nos vamos al cielo a estar con el Señor. Y el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, yo quiero que estos que me diste estén conmigo, porque le quiero mostrar todas las cosas que me diste. Así que no le tengamos temor a la muerte ni al infierno, porque el rescate fue perfecto. El rescate no tiene fallas. El rescate no vuelve atrás. Cristo pagó con su sangre. Ni todo el oro ni toda la plata servían. Por eso vino Él, por eso murió Él, y por eso su sangre nos limpia de todo pecado y todo lo demás que hemos visto. Como dice el pastor García. ¿Hay alguno que me dice amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos se van al cielo?